Hola, es Sunday y estáis con Daniel Sunday, pero antes que nada, dentro intro. Ay chicos, ha sido una semana fantástica y maravillosa y fabulosa y... Han sido fallas. O sea, han sido las fallas. Han sido las fallas, no sé cómo decirlo. En fin, han sido las fallas, han pasado las fallas, se han acabado las fallas. Pero han sido unas fallas maravillosas. Para los que no lo sepáis... Bueno, no creo que me vea mucha gente de fuera de aquí, pero bueno, para los que no lo sepáis, yo soy de Valencia. Y bueno, aquí existe la mejor fiesta del mundo entero, que son las fallas. Sinceramente, lo hablaba con mi amigo Cristian, creo que son las fiestas mejores que hay en el mundo, porque tienen de todo, tienen cosas bonitas, tienen alcohol, tienen fiesta, tienen música, tienen desfiles, tienen disfraces, tienen caramelos, tienen de todo. O sea, las fallas son maravillosas, fabulosas, tienen muchas cosas y son unas fiestas tan completas y tan geniales. O sea, es que creo que no hay nada igual en todo el mundo. O sea, en todo el mundo no hay nada. O sea, no hay un lugar en el que hagan algo parecido. Es que es imposible. No es como... Bueno, no voy a poner ejemplos que si no la gente me pega. Pero bueno, os voy a contar un poco lo que es el día a día de las fallas. Para los que no lo sepáis, las fallas son unos monumentos que se hacen con unos materiales especiales que no sé cuáles son, ¿vale? Pero son una sátira social, una crítica a nuestra sociedad española y valenciana. Muchas veces, porque otras veces no tiene ningún sentido, pero bueno. Y el caso es que son maravillosas porque son bonitas, son grandes, son fabulosas. Bueno chicos, pues esto es una falla. Primero se hace la planta, que es cuando se plantan, se construyen en... A ver, se construyen durante todo el año, pero el día de la planta, que en valenciano es la plantada, el día del plantamiento, lo que sea, pues es cuando se colocan en la calle. Entonces se corta la calle, los coches no pasan y entonces está ahí la falla. Durante 5 días bailamos alrededor y al final hacemos una orgía satánica. No es broma, no hacemos una orgía satánica, pero sí que hay fuego. Está la falla y luego hay orquestas y la gente baila y las falleras se visten y los falleros se visten y hacen desfiles. Y antes de eso, unas 2 semanas antes, hay un desfile rollo... ¿Cómo se llama esta fiesta? Esto que hacen la samba. Carnaval. Caramelos, yo me hincho a comer gusanitos. Y bueno, todo muy fabuloso. Luego se hacen una ofrenda a la Virgen, ponen un montón de mantos de flores y está muy chuli. Y el día final es cuando hacen la crema, que es la cremada, el cremamiento, Joder, que mal traduzco, hostia. Y se queman. Y tras este breve resumen de lo que es una falla, o lo que son las fallas, os voy a contar mis fallas porque han sido maravillosas. No me acuerdo muy bien qué hicimos cada día, pero el caso es que yo recordaba cosas muy guays. O sea, hay muchas fotos y muchos vídeos y mucho todo. Y os voy a contar día a día lo que hicimos a través de las fotos. Así es que me voy a meter en mi álbum de fallas, porque he creado un álbum. A ver dónde está, aquí, fallas. Aquí estoy yo, con mi amiga Bianca y mi amiga Diana, comiendo churros, porque eso es muy típico de aquí, comer churros con chocolate. Comemos churros y patatas a todas horas. O sea, hay unos puestos de patatas fritas y unos puestos de churros, y nos pasamos el día zampando lo que pillamos. O sea, he comido patatas, he comido hamburguesas, he comido churros, he comido ya está, no he comido nada más, pero muchas veces. Entonces estaba muy rico todo y... Se ve que en otros sitios de España no hay, son diferentes tipos de churro, ¿vale? Hay muchos tipos de churro. Entonces está el churro, que es el finito, luego está la porra, que es el gordo, luego está el churro con chocolate, porque está el churro mojado en chocolate y luego está el churro recubierto de chocolate, que eso en otros sitios se ve que no lo tenéis. Luego hay unos churros que son gordos, o sea, son porras rellenas de chocolate, rellenas de crema, rellenas de nata, rellenas de muchas cosas. Y está súper rico y buenísimo. Esto fue de cuando fui con mi amiga Marta y mi amiga Violeta a ver la mascleta. La mascleta es una cosa muy muy guay. No sé si se me está viendo bien. Sí, aquí. Ahí. La mascleta es una cosa muy 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 chula, que consiste en que tiramos petardos y petardos y petardos y hacen pum 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 y mola un montón. Como los fuegos artificiales, pero de día. Y lo que consiste es en el sonido. La gente que es de fuera, pues viene aquí y dice: estos que son petarditos. No. Tienen ritmitos y tienen soniditos y hacen como música, y es música para los oídos, y es maravilloso, y es muy bonito. Y es una sensación, de verdad, a los que no habéis venido nunca a Valencia, de verdad tenéis que venir a las fallas, porque es que es una sensación estar allí
rodeado de gente comiendo pipas durante 2 horas. La gente, el ambiente, la música, las falleras por allí dando vueltas y de repente la traca y el final y está muy guay. Eso que podéis ver ahí detrás, donde hay un Olaf, es una falla, ¿vale? Entonces, ahí lo que es Olaf es un ninot. Los ninot son muñecos en valenciano. Entonces, la falla tiene ninots, que cada ninot pues representa algo. Entonces están los ninots pequeñitos, que son los que rodean a la falla, y luego está el ninot central, que es el muñeco central, grande, enorme, maravilloso, lleno de colores, muy chuli. Mi nombre es Olaf y explico al revés de todo. Me gustan los abrazos calentitos. Luego aquí nos tenéis a nosotros en la orquesta, bailando, porque hay... Bueno, dentro vídeo. Como habéis podido ver, nos gusta mucho la orquesta. Las orquestas son geniales porque hay muchas orquestas, en cada falla hay una orquesta, entonces vamos de falla en falla y vemos las fallas y vemos a los falleros, a nuestros amigos que son falleros, y está muy guay. A continuación os pongo un vídeo en el que intenté grabar a las falleras mientras desfilaban en el pasacalles, pero fue un poco imposible porque son unas gorditas y se van corriendo a comer a la comida porque ponen comida y van allí y se hinchan a comer y no salen en mi vídeo, ¿vale? Así que dentro vídeo. Es que no pasa. Son unas gordis que se paran a comer. Son hermosas. Aquí estoy yo con una porra rellena de chocolate. Ahora os voy a poner un intento de vídeo porque supuestamente iba a grabar vlogs cada día y lo iba a juntar, pero al final he dicho, es más cómodo, más fácil y más bonito si me grabo directamente y pego fotos encima, así es que eso es lo que voy a hacer. Dentro. Dentro vídeo. Bueno, pues son las 11:30 de la noche y estamos dirigiéndonos a la falla de una amiga. ¡Hola, fallicas! Yo también quiero salir. Aquí la acoplada. Nos encanta la falla. Luego hubo un día maravilloso en el que en una de las fallas, la falla Teodoro Llorente, de aquí de donde yo vivo. Un beso a mis amigas falleras y a todos los falleros que nos habéis aguantado estos días allí. El caso es que hubo un día que habían unos que cantaban con micros y yo acabé subiéndome gracias a mi amiga Bianca y... ¡Dentro vídeo! Estoy así seguiré, nunca cambiaré. Ahora darle todo. Luego mi amiga Bianca acabó tirándose por los setos. Muchas veces, muchos días, muchas veces. Bueno, pásate, me voy a mear. Y luego está, claro, como no, el momento en el que llegamos a casa a las 7 de la mañana, porque no sé si los valencianos tenemos falla... Uf, tenemos falla, gracias. Los valencianos tenemos fama de fiesteros. Nos gusta mucho la fiesta y es verdad, pero también es verdad que es que la gente tiene horarios muy raros. Por ejemplo, en Nueva York o en Inglaterra o en sitios así raros, o sea, sitios raros, no, sitios que no son España, la gente sale de fiesta a las 8 porque a las 7 ya está cenando, a las 8 se van de fiesta y a la 1 de la noche ya han llegado a su casa. Aquí no. Aquí lo que se hace es, se cena a las 10. De normal, yo ceno a las 8, ¿vale? Pero la gente cena a las 10. A las 11, 12 quedan, a las 12 empieza la orquesta, a las 4 acaba la orquesta, de 4 a 7 o de 4 a 8 discoteca, y luego a las 8 el resopón, que es cuando te vas a comer churros. Entonces llegamos a casa pues eso, a las 7, a las 8 de la mañana, que es lo típico aquí. O sea, yo eso de llegar a la 1 de la noche, ahí es cuando estoy saliendo yo de mi casa. Vamos a ver. Entonces, nos va a la fiesta, pero también es verdad que tenemos horarios un poco raros para el resto del mundo. Para nosotros es un horario normal, porque es que la noche hay que vivirla. Y bueno, finalmente os presento al gran protagonista de las fallas, que ha sido nuestro querido carro de Mercadona,
Ese carro maravilloso que mi amiga Celia dijo, he encontrado un carro para ti. Lo cogí y ahí estaba el carro estaba todo el día con nosotros. No. Lo que pasa es que luego la gente nos robaba el carro o conseguían carros ellos. Hemos de decir que nosotros no hemos robado ningún carro. Todos los carros que hemos usado han sido completamente cogidos de la calle y no han sido maltratados en ningún momento, ¿vale? Y el caso es que, no sé, la gente le gusta, cuando ve algo que le gusta, pues la gente nos imita. Y como nosotros hacemos muchas tonterías, pues al cabo del día la gente nos imita mucho. Y había carros por todas partes, o sea, yo no sé cuántos carros había muchos carros porque cogíamos un carro y había más. Y luego desaparecía nuestro carro y había más carros que encontrábamos nosotros, o sea que había muchos carros circulando. Y aquí os dejo varios momentos divertidos de la noche con el carro, dentro del vídeo. Hemos vuelto a encontrar un carro, o sea... ¡No, joder! Inexplicable. Miguel, te vamos a cambiar por 50 céntimos. Sí. Me van a cambiar por 50 céntimos. Cántanos tú. Me encanta. Me Que no deja la llanta sola, tío. Llamarla, que se nos hace. Sola no, va con el carro. Mira. Cuidarla, cuidarla. Cuidado, la van a matar. Cuidado, que es muy delicada. ¡Otra! Que es muy delicada. ¡Y otra vez! ¡Métete al agua! ¡Qué buenísimo! ¡Mamá! ¡Hijo de puta! Como podéis ver, nos lo hemos pasado súper bien con los carros. Y en Valencia capital el día 18 es la Nit del Foc, la noche del fuego. Y creo que dura como 20 minutos y hay un montón de fuegos artificiales durante 20 minutos y es maravilloso. Nunca he ido, tengo que ir. O sea, un año más se pasan las fallas y no he ido a Valencia a ver las fallas. No sé qué coño hago con mi vida. Y bueno, finalmente, como todo lo bonito se acaba, todo lo bello debe acabarse. La primavera pasa en el verano y el verano llega al invierno. En invierno todo se muere, pero luego la primavera resucita otra vez las cosas. Y bueno, el caso es que, como todo, la vida, la gente, los seres humanos, todo tiene que acabar, así es que llega el momento final, que es cuando llega la crema. La última noche, que es la noche de la crema, también hay fuegos artificiales. Y finalmente se queman las fallas y es un momento muy emotivo. Yo alguna vez reconozco que he llorado porque te ponen la musiquita del himno de Valencia de fondo y ves las llamas y encima se te mete el humo en los ojos y empiezas a llorar y es muy bonito. Y claro, las falleras y los falleros que son de la falla ya te cuento, o sea, esa gente se pasaría llorando. Y bueno, como hay demasiadas fotos, no os voy a contar todo. Pero aquí os pongo una galería rápida de cosas que hemos hecho estas fallas, de fotos, porque nos gusta mucho hacernos fotos, somos muy egocéntricos. Así que dentro vídeo. Valencia Falles es una festa incomparable. Valencia Falles té un enchís inolvidable. Valencia Falles de tot el món és la millor festa de flames, de sàtira i color. I quan te'n vagis ja mai no oblidaràs Valencia Falles. Y nada, no sé, ha sido un vídeo así un poco raro. Quería contaros mis fallas, quería enseñaros lo que había hecho y no sabía cómo y no sé. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Es lo he hecho con mucho cariño porque de verdad que creo que han sido las mejores fallas de mi vida. Han sido unas fallas para recordar totalmente, no había hecho tantas tonterías, me lo había pasado tan bien, había cantado tanto en toda mi vida. Y debo de reconocer también que este año no me he quedado afónico, algo que me parece un logro muy importante en mi vida. Y dicho esto, solo tengo que añadir que, bueno, que espero que estéis viendo esto este domingo, si llego a subirlo a tiempo. Pero es que en 2 días vuelvo a tener vacaciones porque son Pascuas, así es que, bien por mí. Aquí tenéis esta ventanita maravillosa en la que podéis ver mis redes sociales, clicar en ellas para seguirme en mis redes sociales. También podéis, abajo en la descripción, nunca os lo digo, pero tenéis el link directo a cada red social.
Luego aquí en el botón de aquí abajo os podéis suscribir a mi canal. Hacedlo si todavía no lo habéis hecho. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Ponedlo en vuestros corazones, o sea, dadle a favoritos. Y dejadme un comentario maravilloso contándome cosas de cómo han sido vuestras fallas. Contadme cómo han sido vuestras fallas. Y nada, finalmente, pues no tengo nada más que decir. Nos vemos el próximo Sunday. He preparado varios vídeos ahora que tengo tiempo y los voy a ir subiendo, ya los iréis viendo. Y estoy muy emocionado porque voy a retomar secciones antiguas y cosas que quería hacer. Tenía muchas ganas de hacerlas. Estoy todo el día peleándome con los editores de vídeo para editar, pero bueno, yo lo hago encantado porque de verdad que esto me encanta, es algo que me gusta mucho y me encanta compartir con vosotros todo lo que hago. Así que un besazo enorme y nos vemos el próximo Sunday. ¡Chao!